Lo que ocurre es que nosotros, cuando realizamos transacciones entre nosotros, entre las personas, de dinero efectivo, vemos que es de una persona a otra. Y pensamos que así es, igual de directo cuando hacemos una transferencia bancaria. Y eso no es así. Cuando hay una transferencia bancaria de Pepe a Juan, en realidad es una transferencia del banco de Pepe al banco de Juan. Porque las cuentas corrientes son parte de la contabilidad de esos bancos. Entonces, todos los clientes del banco A realizan a lo largo del día un conjunto enorme de operaciones con todos los clientes del banco B. Lo que hacen los bancos es ir a una cámara de compensación y simplemente mueven entre ellos la diferencia que hay entre el montante total de lo que han movido todos los clientes de un banco hacia el otro. Y lo que mueven internamente es como una divisa que produce el Banco Central Europeo, se llama euros igual y por eso engaña a la gente esa denominación porque en realidad es un dinero privativo, es un dinero privativo exclusivamente del sistema bancario. El hecho de que ellos puedan usar ese dinero privativo y de que el Banco Central Europeo sea el que se lo tenga que suministrar, convierte al Banco Central Europeo en un suministrador de servicios de la banca privada. Gracias a ese sistema de compensación, los bancos pueden generar muchísimo dinero si lo hacen de forma sincronizada. Es decir, un banco, por ejemplo, puede crear inmensas cantidades de dinero creando crédito. ¿Cómo se crea crédito? Simplemente anotando numeritos en la cuenta de la persona a la que le quieres dar el crédito. No necesitas sacarlos de ningún lado, simplemente se lo anotas, porque eso que tú anotas en tus cuentas tiene reconocimiento legal de dinero, es un chollo. Si yo voy a pedir un crédito, hay solo un señor o una señora en un ordenador que escribe sus números, me da el crédito y lo crea de la nada. Sí, se suele utilizar esa expresión. En realidad lo crea gracias a que tiene la licencia bancaria, el privilegio que tiene la banca privada. Pero efectivamente no se lo está pidiendo a un ahorrador para que te lo dé a ti y que luego se lo devuelva a él. No está haciendo intermediario financiero, está haciendo creador de dinero, está emitiendo dinero. Entonces, si un número X de bancos crean dinero digital en base a créditos, sube la masa monetaria digital, sí. Entonces, ¿qué papel juegan esas reservas? Permitir sincronizar el movimiento entre los bancos. Es decir, si un banco solo se pusiese a emitir como loco créditos, como ha pasado, es con los clientes de los otros bancos. Cuando esos bancos se junten en la cámara de compensación, el banco que por sí solo ha emitido demasiado crédito quedará un poco con las vergüenzas al aire respecto a los otros bancos. Ahora bien, si ese movimiento de creación de crédito lo hacen todos de manera sincronizada, si el banco A aumenta cada mes un 5% su producción de crédito, pero el banco B también lo hace, luego en la cámara de compensación las diferencias entre ellos acaban siendo las mismas, porque el negocio que generan en el flujo diario real se ha acrecentado, pero se ha acrecentado en la misma proporción del banco A hacia B que del banco B hacia A. Los bancos en realidad actúan como oligopolio, actúan en colisión, sincronizados. O sea, hay una vinculación entre ellos bastante opaca que les permite crear burbujas y a la vez deflación. Sí, cuando por ejemplo se inicia una expansión de crédito por parte de un banco y responde otro, la gente tiende a decir, es que están compitiendo. No, en realidad hay que pensar, es que están sincronizando la creación de dinero, porque saben que es peligroso que cada banco vaya por su cuenta. Luego hay que tener en cuenta que ellos se juntan en la cámara de compensación y hablan entre ellos, es decir, es un club privado. Y ahí entra también el Banco Central. Los bancos centrales también están en ese club privado, más bien a su servicio, suministrando la reserva correspondientes. Incluso si esa sincronización falla en algún momento, el Banco Central acaba tapando el agujero produciendo reservas. Es decir, en realidad, lo que hace el Banco Central es continuamente tapar los problemas que continuamente genera el sistema. Y tapando, sigue creciendo. La deflación ocurre cuando se da este mismo proceso, pero al revés. Y ese es un peligro constante que tenemos. A ver, si el número de créditos que se devuelven es mayor al número de créditos que se crean,
la masa monetaria se reduce y eso es peligrosísimo. Claro. La primera consecuencia que tiene esto es que bajo este sistema que llamamos así popularmente de dinero-deuda, en donde el dinero se crea en forma de deuda, es obligatorio estar continuamente creando crédito. No nos podemos parar y además de manera creciente porque encima las deudas tienen intereses y entonces cuando se hace la devolución tienes que devolver el principal y los intereses. Entonces la banca tiene que estar incesantemente creando crédito porque si no nos morimos. Es decir, no hay dinero, se desaparecería. El sistema este endógeno de crear dinero de la nada utilizando el mecanismo de compensación interbancario con ese dinero interno de reservas favorece mucho a los bancos grandes. Es decir, un gran banco se empodera mucho más en este sistema que un banco pequeño. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas es que puede crear dinero externo con menos complicaciones que un banco pequeño. ¿Por qué? Porque cuando un banco es muy grande, y tenemos bancos gigantescos, ahora mismo Bankia ya es un banco muy grande, si tú creas dinero de la nada, a ti una cosa peligrosa de crear mucho dinero es que tus clientes entonces saquen dinero para hacer negocios con los clientes de otros bancos. Y eso te deje a ti mal en el mecanismo de compensación interbancario. Pero si tú eres un banco muy grande, tienes una cierta seguridad alta de que si tú creas mucho dinero, todo acabe siendo una operación interna dentro del propio banco. El límite para crear dinero es casi infinito. Puede controlar el mismo banco internamente, no tiene que coordinarse, sincronizarse con el resto de los bancos. Este proceso de fusiones que hemos tenido es la lógica interna del sistema y produce una normalización momentánea, pero lo que hace es empoderar mucho más al sistema bancario. Eso va directamente en contra de lo que es soberanía monetaria. Sí, porque la soberanía monetaria es que sea la comunidad, el democrático, la ciudadanía, la que emita su propia moneda y la que controle el señoreaje, la capacidad de creación de dinero y por dónde entra en la economía. Es muy importante también saber que decidir por dónde entra el dinero nuevo creado, es decir, a quién se da crédito, condiciona todo el funcionamiento de la sociedad. Es decir, quien tiene la máquina de crear crédito es la banca privada, es la que va a decidir hacia dónde va a ir la economía española o de cualquier país. Por ejemplo, sabemos que prácticamente el 40% del crédito que se crea en las últimas décadas ha ido a mercados financieros, a hacer negocios en el gran casino de los derivados y de todo eso. Y el otro 40% ha ido a burbuja inmobiliaria. Al crear tanta masa de dinero en una determinada dirección, toda la sociedad acaba siendo como una sucursal de esos sectores. Es decir, al final el sector de la construcción en España fue gigantescamente poderoso porque estaba recibiendo continuos créditos de la banca. Y el sector financiero es el gran sector poderoso mundial porque está continuamente recibiendo créditos del sistema bancario. Parece que los intentos por regular un poco esta fiesta de los mercados financieros está en ciertos acuerdos como el de Basilea III. ¿Cómo ves estas regulaciones? Son parches al sistema actual. Son parches al sistema actual. Las regulaciones de Basilea III, que ya es el nombre, da para mosquearse, son Basilea III porque ha habido dos y han fracasado, y ha habido la 1 y ha fracasado, y esta va a fracasar también, y tendremos la 4, la 5, la 10, ad eternam, como sigamos con ese sistema. ¿Qué es lo que hace? Intentar hacer una serie de controles o requisitos contables a los bancos, sobre todo entendidos en cuanto a sociedades anónimas, para que ellos contablemente no descabalen mucho su propia contabilidad a la hora de crear masivamente dinero. Les impone una serie de ratios y requisitos que, bueno, puede incomodar al inicio acomodarse a la nueva situación, pero al final se acomodan y ya saben por dónde ir haciendo las cosas, por dónde ir moviendo su capacidad de crear dinero para que al final acabar reproduciendo los mismos problemas de siempre. Se habla de las quantitative easing. Eso es una acción que realizan los bancos centrales. Ya hemos dicho, en el sistema actual, al final los bancos centrales son como los suministradores de servicios de la banca privada. Entonces, cuando el sistema bancario deja de producir crédito, que es la forma fundamental del dinero externo, es decir, del dinero que maneja la gente para sobrevivir y para abrir negocios, etcétera. Cuando dejan de producir eso en cantidad suficiente,
es una catástrofe. Vienen los problemas de deflación y es la catástrofe, o sea, es que las sociedades quiebran, porque las deudas siguen vivas, como el dinero se produce en forma de deuda y deja de haber dinero en la sociedad para poder pagar esa deuda, te desahucian, te echan de la casa, para intentar contrarrestar este brutal fenómeno de la deflación. Han inventado una forma, los bancos centrales, de intervenir indirectamente, de una forma indirecta, en el dinero externo, en la creación de dinero externo, que se llama facilidad cuantitativa, quantitative easing, un sistema en el cual, de manera indirecta, con su creación de dinero interno, provoca que la banca cree dinero externo de la siguiente forma. La banca comprará acciones de Telefónica, por ejemplo, por decir una empresa, y a cambio el Banco Central se compromete a comprarle al banco privado esas acciones de Telefónica. Con esa garantía, acciones de Telefónica o deuda pública española. La deuda pública española, que la gente no confiaba en ella, si de repente el Banco Central Europeo se compromete a comprártela, adquiere una seguridad plena. Y eso salva, por ejemplo, a España. Realizando ese movimiento indirecto, que es que el Banco Central le dice a los bancos privados: vosotros comprad deuda a España, que yo os la compro a vosotros. Una garantía. Una garantía, exactamente, una garantía. El Banco Central lo que le da a la banca privada son reservas, que es el único dinero realmente electrónico o digital que puede crear el Banco Central. Esas reservas que nutren el mecanismo de compensación, lo cual es muy bueno para los bancos, porque tener muchas reservas en el mecanismo de compensación les da seguridad para luego ellos crear créditos. Y a cambio los bancos tienen un incentivo para comprar deuda pública española, para comprar deuda de corporaciones como Repsol, Telefónica, etcétera, porque se las va a recomprar el Banco Central Europeo. Claro. Y recordemos que cada vez que un banco compra algo, crea dinero de la nada. Sí, es que este sistema, de eso no llega nada a la sociedad civil. Llega poco, porque además acaba siendo también un mecanismo que usa sobre todo los mecanismos financieros, es decir, entra en el mercado, en el gran casino que son ahora la compra y venta de acciones, de bonos, etcétera, etcétera, como efectos secundarios de desborde más o menos positivo. Hay una cosa inmediata buena, y es que al garantizar la compra de países en situación muy comprometida como España, pues su prima de riesgo, es decir, el interés que tienen que pagar por su deuda, decrece muchísimo. Porque ya son países fiables. Son países fiables porque sabes que el Banco Central te compra ese título. Ya te da igual que quiebre el país o no, porque el Banco Central no va a quebrar. Entonces, al dar esa seguridad, ha permitido un alivio a países como España, Portugal, Italia, pues muy importante. Ha salvado, el QE ha salvado la eurozona. Claro. Momentáneamente, pero no ha resuelto los problemas endógenos del sistema. Y es que el QE solo se puede utilizar de manera excepcional hasta que los bancos privados vuelvan a ser los que autónomamente creen crédito otra vez. Luego es para volver otra vez a lo mismo. No sale del sistema. No sale del sistema. Y en segundo lugar, también el programa de compra de deudas no es un dinero que llegue directamente a los ciudadanos, sino que se inyecta directamente a los mercados financieros. ¿Qué tipo de señoreaje entonces tiene el Banco Central Español en este panorama? El de la creación de monedas y billetes, y dentro del sistema europeo de bancos centrales, es decir, de lo que es la asociación de todos los bancos centrales que componen el eurosistema, tienen un pequeño señoreaje por la producción de reservas, del dinero interno que utilizan los bancos privados para el negocio de compensación. Como necesitan que el Banco Central produzca reservas para hacer ese mecanismo de compensación interno, pues les cobra algo por ello, unas pequeñas cantidades de interés, y bueno, algo de señoreaje hay. El QE genera más señoreaje porque, por ejemplo, los intereses como ahora el Banco Central Europeo está adquiriendo bonos y acciones, etcétera, eso genera una serie de intereses que están redundando en beneficio del Banco Central. Pero aún así es una cantidad muy pequeña, pequeñísima en comparación con lo que es el señoreaje privado. El señoreaje privado, hay cálculos que nos dicen que está en torno al 1% del Producto Interior Bruto. ¿Cuáles son las soluciones que plantea Dinero Positivo para cada uno de los problemas? Lo que apoya nuestra asociación Dinero Positivo y
y todo el movimiento IMMR, el Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, es que haya, primero, desaparece el dinero interno, no hay un club privado alimentado con dinero interno del Banco Central exclusivo, no hay un club privado, solo hay un dinero externo, y ese dinero externo es el producido por el Banco Central, por el banco emisor público. Que la entidad pública emisora de dinero emita el dinero nuevo introducido en la economía en forma de gasto, no en forma de deuda. En la Volkswagen Initiative, por ejemplo, la iniciativa en Suiza a favor del dinero público, hablan de darle el dinero a los cantones, a las haciendas locales, al gobierno federal, etcétera. Incluso hay una opción que es dárselo directamente a los ciudadanos. Puedes producir dinero público dándoselo directamente a los ciudadanos. ¿Qué cambios produciría eso en el Banco Central o en la moneda en sí? En primer lugar, el Banco Central pasaría a emitir directamente el dinero externo y desaparecería esa categoría de dinero interno que solo sirve para crear un club privado o privilegiado. El suministrador del dinero externo, que sería el único dinero que existiría, sería el Banco Central. Funcionaría de una forma muy parecida al efectivo, lo que ocurre es que ahora se haría de manera electrónica, pero sería como una especie de efectivo electrónico, valga la antítesis. Y lo que nos permitiría sería inyectar masa monetaria sin necesidad de pedir préstamos de ningún tipo. Lo inyectaría dándoselo directamente a los ciudadanos, de manera controlada, por supuesto, no se trata de dar cualquier cantidad en cualquier momento, sino lo que estime la entidad pública independiente. O también podría ir hacia inversiones, esto es muy importante, hacia inversiones de preferente interés para la sociedad y para la ciudadanía. Y a través de esas inyecciones y de esas inversiones en sectores específicos, por ejemplo, puede ser lucha contra el cambio climático, educación, sanidad, etcétera, inyectando el dinero ahí, se introduciría masa monetaria en la sociedad que quedaría ahí para siempre, no hace falta devolverla, no incrementa la deuda del país, no incrementa la deuda de los sujetos, es un dinero, es un activo social libre de deuda. ¿Y cómo ves en ese marco las monedas como el Bitcoin u otras monedas digitales? La idea de tener un sistema de relación directa entre los ciudadanos de tal forma que evitamos aquello que dije de que haya que pasar por la Cámara de Compensación Interbancaria para cuando hacen pagos de A a B, no, que la persona A pueda pagar a la persona B sin tener que pasar por una Cámara de Compensación Interbancaria. Eso es una gran aportación de las criptomonedas, particularmente del Bitcoin. Y es una idea que debe incorporar una moneda soberana digital, que vamos a permitir que la gente, con ese dinero público, pueda pagar de A a B sin necesidad, obligatoriamente, de que haya que crear una cámara de compensación bancaria que los bancos acaban utilizando para ser ellos los suministradores del dinero. Entonces, lo que es la estructura, la idea, el haber desarrollado la infraestructura tecnológica para pagos digitales uno a otro, es positivo, es muy positivo el tema de las criptomonedas, pero hay que cuidar el tema de la producción energética. Y luego el respaldo. Claro. Claro. El respaldo del Bitcoin pues no tiene todo el Estado de Derecho que tendría una moneda soberana digital. Lo que se ve es que se apuesta mucho al valor del Bitcoin de la nada. O sea, lo mismo que con el dinero, pero con Bitcoin. Sí, y ahora mismo los bancos privados están dando créditos a la gente para que especule con Bitcoin. Exacto, claro. Para especular ya se pierde todo el fin social. No, totalmente. Pero sí queda esa idea de poder desarrollar e implementar un sistema de pagos uno a uno, directos, sin pasar por cámara de compensación interbancaria, utilizar la cadena de bloques. Tiene ideas muy buenas. En este marco donde la comunidad no se beneficia del señoreaje, ¿qué proponéis? Que el señoreaje sea público, que solo el demos, lo que se llama esa expresión, el demos, que es como el cuerpo democrático de ciudadanos, sea el que pueda emitir la única moneda de curso oficial, con la que se puede pagar impuestos, por ejemplo, y como el demos maneja la maquinaria de crear dinero, se beneficia directamente del señoreaje, algo que no está haciendo. ¿Cuáles son los beneficios? En primer lugar, inyectando el dinero nuevo en aquellos asuntos que le interese a la ciudadanía.
bien en forma de eso que llamamos dividendo ciudadano, es decir, si hay que inyectar el dinero nuevo, pues podemos dárselo a los ciudadanos alícuotamente, una parte alícuota para cada uno, y que ellos decidan en qué decidan emplearlo. O bien también que ese dinero se pueda emplear en forma de gasto público en aquello que la comunidad decida que es más importante. Lo que no me parece a mí posible es que los bancos los bancos privados vayan Sí. a adecuarse a este nuevo marco que vosotros proponéis sin luchar. Ah, no, eso tenlo por seguro. Y ya están luchando, es decir, como saben el sistema, cómo funciona, pues lo defienden muy bien. Una de las cosas que hacen para defenderlo es no explicarlo. Es decir, la gente no sabe cómo funciona, o sea, no sabe que el dinero que tiene en el banco en realidad no es un dinero que tiene en el banco, es una cuenta en el sistema contable bancario que funciona con todos estos intríngulis de que te he hablado. No hay físicamente nada. No, numeritos que mientras se pueda mantener la cámara de compensación bancaria y mientras el banco quiera seguir produciendo crédito, pues seguirá funcionando y en cuanto el banco se canse o pare, pues se puede venir todo abajo. Ahora mismo las cuentas corrientes son la forma de pago habitual en prácticamente todo. Y solo puede abrir cuenta corriente quien tiene licencia bancaria. Eso ya les da un privilegio brutal. Y el segundo privilegio es que son los únicos que pueden acudir a la Cámara de Compensación Interbancaria para poder manejar ese dinero interno que les suministra el Banco Central Europeo. Esos son los dos pilares de su privilegio y lo van a defender a muerte. Y además crea unas barreras de entrada grandes hacia nuevos operadores, que es algo que nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros intuimos en cosas como esta del Bitcoin, etcétera, que la sociedad civil tiene capacidad para intermediar financieramente, para buscar gente que tiene dinero y llevarla a gente que lo necesita. Sin embargo, si obligatoriamente hay que pasar por las cuentas corrientes bancarias y por el sistema de compensación interbancaria, solo una casta determinada, un número de operadores reducido, solo ellos pueden intermediar. Una de las ventajas que nosotros proponemos de que sea una entidad pública la única que emita el dinero, no solo es que sería dinero seguro, sino que además, a la hora de aparecer intermediarios financieros, las barreras de entrada bajarían mucho. Desde vuestra perspectiva, ¿los bancos privados seguirían existiendo? Seguirían existiendo, pero tendría que reconvertirse enormemente. Habría gran innovación financiera en sentido positivo. Claro. No inventar derivados y cosas raras para irse a un casino ahí a ver si consigo hacerme rico en media hora, no, sino para aproximar a los que tienen dinero con los que lo necesitan. Habría mucha más inventiva y habría muchas más agentes metidos en ese negocio o en ese sector de la sociedad. Esto es parte de lo que se llama soberanía monetaria. Sí, porque la soberanía monetaria no es solo que el demos emita su moneda, que también, y quizás sea jurídicamente lo básico, que el demos emita su moneda, sino que también que el demos, el conjunto de la ciudadanía, pueda intervenir en la intermediación, porque ahora tanto la creación de dinero como por dónde se mueve, como hay que manejar obligatoriamente cuentas corrientes en los bancos y hay que pasar por el mecanismo de compensación interbancaria, obligatoriamente al final todo acaba pasando por los bancos. Esta perspectiva de soberanía monetaria necesita un respaldo también no solo de la conciencia de la gente cuando se empieza a enterar de este tipo de vinculaciones entre bancos, dinero interno, dinero externo, etcétera, pero se necesita también el respaldo de una conciencia política. ¿Qué partidos políticos son quienes están impulsando la soberanía monetaria en España? Pues ahora mismo yo te diría de manera plena ninguno. Porque es que hay dos cosas. Primero, no lo entienden. Muchos de ellos no lo entienden. No entienden cómo funciona. ¿No lo entienden o no les interesa? Puede ser, las dos cosas. Ten en cuenta que uno de los privilegios del señoreaje, como dijimos, y que hacía que los reyes estuviesen obsesionados por no perder la creación de dinero, es porque te da un gran poder político. Pensamos que la creación de dinero es un poder político soberano, como existe el legislativo, el ejecutivo y el judicial, estos poderes, y existiría un cuarto poder, el poder monetario. Entonces, quien tiene el poder de crear dinero y de elegir su primera colocación tiene un enorme poder político.
La banca privada actualmente tiene un enorme poder político. Y una cosa de las que condiciona es el funcionamiento de los propios partidos políticos, que muchos de ellos se financian con créditos bancarios. Si los bancos tienen esta capacidad, la capacidad de señoreaje, que es mayor que la del Estado. Los partidos políticos no prestan demasiada atención. Para que esto tome cuerpo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Conciencia de la gente, cabreo incluso, que también los académicos salgan y lo expliquen. Un compromiso se le puede exigir al Banco Central Europeo, por ejemplo, a las entidades, digamos, públicas, al Banco Central Español, que explique todo esto claramente. ¿Puede haber políticos que reaccionen en este sentido? Yo creo que tarde o temprano lo sabrá, diciendo, si nosotros protegemos el bien público, oiga, la moneda de emisión pública es la única que puede circular como moneda para todos, porque dejar la creación de un bien público tan básico como la moneda, el dinero, dejarlo en manos privadas es un peligro inmenso. Vosotros os vais a reunir en junio en Suiza. Incluso el 10 de junio en Suiza se va a votar una proposición de una asociación hermana nuestra, como la nuestra, lo equivalente a dinero positivo es Volget, es MOMO, Movimiento por la Modernización Monetaria. Estos MOMO han